El bucle, la verdad sin vueltas. Y lo tengo a él. Nunca hablé con un embajador, pero él es más que un embajador, es un amigo de la casa. Yo no lo quiero tratar como un embajador porque es un hombre que yo amo profundamente. Sí, un radical amando a un peronista, o un peronista amando a un radical en este caso. La Es- gente va a decir la gente va a decir que estoy loco, pero así debería ser, ¿no, Ricardo? Es Ricardo Alfonsín y es un tipo al que amo con todo mi corazón. Y Pero, lo digo así abiertamente. ¿Cómo estás muchas tanto gracias, tiempo? ¿Cómo te extrañé? pero muchísimas gracias, Jorge querido, y es recíproco. Es recíproco. Además, te digo una cosa, todo el mundo te quiere. Hablo con muchísimos políticos que han tenido, bueno, han sido entrevistados por vos y todos me dicen lo mismo, que es gran tipo y qué inteligente que es Jorge. Realmente da gusto escucharte. Yo te escucho, aunque casi, bueno, siempre en programas ya, no en directo, digamos, ¿no? No, bueno, yo trato de no molestarte mucho porque tu horario ahora es No, un poquito diverso con respecto al eh, nuestro, así que intento no mandarte porque nunca sé en qué horario te encuentro. Pero bueno, ahora son vamos, las 6 de la tarde. ahora son las 6 de la tarde, acá son la 1 y algo, son las 1 menos 2 minutos. Exactamente. Yo te quiero contar que elegí hoy, porque hoy es el día de mi cumpleaños. Cumplo cuarenta y Pero, siete años pero y, felicitaciones. y elegí compartirlo con un tipo al que yo respeto y quiero, porque te voy a Gracias. contar algo que no suelo contar, pero que me Sí, parece que sí, viene bien para este contexto, porque estamos en un contexto muy difícil de Argentina. Cuando yo nací, me dieron un diagnóstico muy severo, que es obvio. Tengo una parálisis cerebral, mis expectativas de vida eran muy pocas. Yo tenía una sí, expectativa de vida de 11 años, estoy cumpliendo 47. Con esto te quiero decir que cuando uno tiene la fortuna de que Dios te acompañe y de tener la decisión de hacer las cosas bien, como lo hizo tu viejo y como lo haces vos, las cosas se pueden lograr. Entonces, en este contexto me parecía bueno que conversáramos con vos, porque es un momento difícil de Argentina. ¿Cómo te sí, sentís señor. desde lejos viendo lo que pasa en el país? Bueno, hoy particularmente tuve una noticia que me causó mucha alegría por el país, ¿no? Ujú. Que es la aceptación por parte de los BRICS de la incorporación de Argentina. Eso es muy importante, Jorge. Probablemente nosotros no nos demos cuenta en el primer tiempo porque los resultados no se verán inmediatamente, pero eso es muy importante para poder defender en el mundo, en el orden económico internacional, quiero decir, los intereses de la Argentina y de los países de Latinoamérica. Eso es muy importante. Pertenecer a ese grupo es pertenecer a un grupo de países que representan el 40% de la población. El crecimiento que se estima este año que se producirá en el mundo se debe, el 60% de ese crecimiento se debe a los países del BRICS. ¿Te das cuenta, no? Más o menos representan el 30% del comercio internacional. Son países muy importantes desde el punto de vista científico, tecnológico, ¿no? La India está en la vanguardia de muchas de las tecnologías que se llaman ahora del conocimiento, y tiene un desarrollo científico importante. Bueno, ¿para qué hablar de China, no? Además, la India en pocos años más va a ser una de las principales economías del mundo, si no la segunda, la tercera. Bueno, es importantísimo, ojalá lo valoremos. Esto es importantísimo, es estratégico este acuerdo. Y yo lo felicito al presidente. Le mandé unas felicitaciones por WhatsApp, pero no espero que las lea porque me imagino que debe tener muchísima actividad que desarrolla, a pesar de que ya se está terminando el gobierno, muchísima actividad y está bien que se dedique a eso. Pero bueno, hay que felicitarlo por este logro. Yo estoy de acuerdo con vos, Ricardo, pero también creo que tenemos que nosotros ponernos la 10 y salir a defender el gobierno que hemos tenido, con todo lo malo y con todo lo bueno. Creo que la Bueno, fórmula presidencial no está jugando la campaña a la altura de una campaña como la que nos estamos jugando, porque si no, todo lo bueno de lo que me hablaste, si está en manos de un mono con navajas, termina siendo nada o incluso perjudicial para la Argentina. Acá lo que se juega es muchísimo y lo que se claro que juega es sí. riesgoso. Sí, es cierto. Mira, bueno, yo creo también que
le tocó gobernar a la actual gestión en una circunstancia muy difícil. Ya de por sí sola era la economía de la Argentina, ya de por sí era muy, muy delicada, muy compleja. Teníamos indicadores económicos y sociales muy, muy difíciles de superar, querían tiempo. La deuda no era únicamente la deuda, pero la deuda tenía peso negativo sobre las posibilidades de resolver los problemas muy grande y había que negociarla, se negoció, situaciones muy difíciles, se mejoró, se mejoraron las condiciones que habían sido originalmente pactadas por el gobierno de Macri, pero bueno, luego ocurrieron otras circunstancias que no estaban previstas y hubo que renegociar de nuevo, gracias a Dios se ha podido modificar algunos de los términos de la negociación. Y te digo, después encima de toda esa situación tan difícil que fue la economía, que era la economía, pero muy difícil en serio, ¿no? La pandemia. Todos los países del mundo sufrieron, no solamente desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista económico, muchísimo, para que se den una idea. España, en el primer año, en el 2020, el PBI cayó el 11%. Nosotros, en la Argentina cayó el 10%, pero en España el año siguiente, en el 2021, se había recuperado el 5, 6, no me acuerdo exactamente, por ciento. En la Argentina se recuperó el 11%. Bueno, eh, en estos momentos estamos con dificultades, claro, como no, ¿no? Pero por la guerra, como consecuencia de la sequía, dejaron de ingresar 20.000 millones de dólares al país. Yo no sé realmente qué hubiera pasado, no lo puedo demostrar, mejor dicho, a lo que creo, si en lugar del gobierno de el Frente de Todos se hubiera ganado las elecciones, digo, en lugar del Frente de Todos, junto por el cambio. Hubiera sido mucho más compleja la situación, por las Bueno, recetas que aplicaron. sumale a eso una figura como la de Milei de hoy. Pero yo quiero ir a otro lado, más Sí, sí, profundo incluso, si me lo permitís. Esto que pasa hoy, lo que le pasa a Alberto, más allá de la pandemia, que es algo externo, todo lo otro, la restricción de dólares, incluso los manejos de algunos sectores económicos, es lo mismo que le hicieron a tu hijo. Son los sí, mismos poderes vale, que lo corrieron a tu hijo. Los mismos así es. poderes que lo corrieron a tu hijo. Cuando tu hijo lo situaron en la rural, hablaba con esta gente. ¿Por qué Claro. esta gente no cambió? Bueno, exactamente, pero además insisten con las mismas recetas, ¿no? Eh, el gobierno de Cambiemos, más allá de las intenciones, yo no juzgo intenciones, más allá de las Me intenciones. tomo el atrevimiento de ponerlo así, Ricardo, porque sé que no te ofende, perdóname No, que te pero al lo diga así, contrario, pero Jorgito, sí, hay que hablar con más claridad, porque si no parece que absoluto. nosotros fuéramos unos loquitos que estamos haciendo campaña del miedo. A ver, a tu viejo, siendo quizás uno de los mejores presidentes de la democracia, junto con Néstor para mí, lo voltearon estos tipos. Y el Bueno, peronismo, y el peronismo, y el peronismo, el que respondió también a estos sectores. El peronismo que respondió y responde también a estos sectores. Vamos a decir yo todo. diría que a Alberto, seguramente se lo van a reconocer más temprano que tarde, a Alberto le tocó gobernar una situación muy difícil, muy compleja, como la que le tocó a Alfonsín, pero pocas veces deben haber tenido que enfrentar los gobiernos situaciones tan complejas como las que enfrentó Alberto, y con una gran incomprensión por parte de la oposición. Y cuando hablo de la oposición en un sentido amplio, no solamente hablo de los partidos políticos, sino de todas las actores que en la sociedad tienen una mirada muy crítica respecto de lo que fue la gestión de Alberto o respecto de las políticas que aplicó Alberto, porque creen que lo mejor para el país son las recetas neoliberales, que nosotros ya sabemos cuáles han sido sus resultados, incluso en el gobierno de Macri, sin pandemia, sin guerra y sin sequía de la magnitud que tuvo la última. Bueno, los datos económicos y sociales al terminar su mandato no habían mejorado, no solo no habían mejorado, habían empeorado muchísimo. Bueno, yo creo que ellos tuvieron las mejores intenciones, pero lo que pone en evidencia los resultados de la gestión de Macri, que esas recetas no resuelven los problemas, porque allí no hay otra excusa. Allí, reitero, no hubo pandemia, no había guerra, no había sequía, ni estaba precedido el gobierno de una deuda con el Fondo Monetario Internacional, ni tuvo que arreglar
pagar una deuda Macri como la que heredó el gobierno de Alberto Fernández. Pero bueno, Pero sí hubo una excusa, ¿eh? El negocio con el ¿eh? sistema financiero. Bueno, claro, porque creen en la financiarización de la economía. Nosotros tenemos que definitivamente alejarnos de esas recetas y ser conscientes de que una economía que puede resolver los problemas de la gente es una economía de la producción, una Ahora, economía real. perdón, tanto Alberto como Cristina, en este momento de campaña de masa, deberían ponérsela allí y salir al frente. Cristina no habla, Alberto no habla, no hacen Yo creo, campaña. Es muy difícil así, ¿eh? yo creo que los dos están haciendo lo que creen que es lo mejor, trabajar para el país y no comprometerse demasiado en la campaña. Él lo ha dicho hoy, Alberto. Yo le mandé una carta hoy, una nota, te decía, ¿no? Para felicitarlo, porque realmente creo que es una de las noticias más importantes desde el punto de vista del país de los últimos tiempos. Una de las más importantes, es un logro del gobierno de Alberto Fernández, el de la, el de la incorporación a los BRICS, Sí, claro que sí. muy Pero importante. hay que ganar Muy elecciones. Tu viejo decía, las elecciones se ganan con votos. ¿No le decía a tu viejo eso? bueno, mira, por eso sí, claro, pero Y decía, yo soy mira, hoy peronista, pero como verás, a tu sí, viejo le sí, ya seguía. sé, bueno, y yo soy radical, pero siempre lo he dicho, no lo digo ahora, lo he dicho siempre. Eh, Incluso en el 2019, que nosotros tenemos más afinidades desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista del rol del Estado, con el peronismo que con el PRO. Eh, el PRO Ni no, hablemos con Milei. bueno, ni hablemos con él, pero a propósito de eso, mira, hoy hay tres fuerzas que están en condiciones de llegar a la segunda vuelta. Tres fuerzas, ¿no? Mm. Eh, Dos de ellas son de derecha. Una de derecha extrema, la de Milei, y otra de una derecha muy dura, la de Bullrich. ¿Eh? Se impuso en la interna del PRO el ala más dura del PRO. Yo entonces digo, vos recién hablaste de los riesgos a los que nos enfrentamos y creo que tiene que ver con lo que voy a decir ahora. Los que están preocupados eh, frente a la posibilidad de que se dé un triunfo, no de Milei, sino de las ideas de Milei, sino de las ideas de Milei, tienen que asegurarse de que en la segunda vuelta, que a la segunda vuelta no lleguen dos fuerzas de derecha. En primer lugar, porque si compite con Milei, Patricia Bullrich, según dicen todas las encuestas, aunque hay que tomarlas con pinzas, pierde Patricia Bullrich las elecciones contra Milei. De manera que si en la segunda vuelta compite otra fuerza de derecha contra Milei, no nos salvamos de un triunfo de Milei. Pero suponete que ganara Bullrich. Yo lo que le pregunto a los dirigentes políticos que están preocupados frente a un eventual gobierno de derecha extrema, ultraliberal, ortodoxo, les pregunto si creen que habría mucha diferencia con un gobierno, entre un gobierno de Milei y un gobierno de el PRO, cuya líder es, cuya candidata es Patricia Bullrich. Yo creo que no. Yo creo que no, cualquiera de los dos que gane no va a haber muchas diferencias. Es más, ambos van a acordar, ambos van a tratar de llegar a acuerdos para asegurar la puesta en marcha de un programa muy liberal, muy ultraliberal. Eh, de eso se va a encargar Macri. Macri ya ha manifestado tener con Milei muchas coincidencias y no Ricardo, tengan ninguna. de eso se está encargando Macri, no es que se va a encargar, ya lo está haciendo, ya está trabajando en eso. Exactamente. A Entonces, ¿cómo ver, puede pero acá hay un creer? factor que vos te estás olvidando que yo ahí te quiero llevar. ¿Qué pasa con los Sí, radicales, con el voto radical? ¿Hablaste bueno, con los eso es lo que. radicales en los últimos Bueno, días? no, a eso vaya, no solo con relación a los radicales, ¿no? Milei solo puede perder, te digo la verdad, Jorgito, Milei solo puede perder si confronta con una fuerza progresista, de centro izquierda, en fin, con un proyecto político, económico y social muy diferente al de la Libertad Avanza. Solo puede perder en una competencia de esa naturaleza. Ahora bien, la posibilidad de que Milei tenga que competir con Unidos por la Patria y no contra Patricia Bullrich, se decide en la primera vuelta.
Por eso no entiendo que algunos digan que van a definir su estrategia electoral en la segunda vuelta. Porque si estamos preocupados porque llegue la ultraderecha, tenemos que asegurarnos de que a la segunda vuelta no lleguen dos fuerzas de derecha. ¿eh? Y eso se decide en la primera vuelta. Yo creo que si sinceramente nos atemoriza la posibilidad de un gobierno de las características que podría tener una sociedad entre el ala dura del PRO y Milei, deberíamos tratar de que en la segunda vuelta estén Milei, que seguro eso no lo se va a estar en la segunda vuelta, y Unidad por la Patria. Y ¿Cómo esto hablar de lo la segunda debería, vuelta? Yo tengo miedo que perdamos en primera, ¿eh? Así como bueno, estamos, tengo en miedo de ese perder en caso, primera. habría que tener mucho cuidado de que el voto que no es de Milei, el voto que no es de la Libertad Avanza, se concentre en la centroizquierda o en un partido progresista para que no pueda sacar, porque se divide mal el voto de los que no votan a Milei y le permitan un triunfo, en definitiva, a la Libertad Avanza en primera vuelta. ¿Qué puede ocurrir? Ahí Que es también un se riesgo, requiere. que es un riesgo latente, ¿eh? Es un Y riesgo bueno, yo cierto. creo que sí. Bueno, pero cada uno se tendrá, mira, todo el mundo tiene derecho a tomar las decisiones que crea. Lo que no va a evitar es la responsabilidad frente a la historia, ¿no? Entonces, que cada uno haga lo que quiera. Yo creo que hay muchos radicales que están convencidos de que en este caso, bueno, que llegó el momento. No quiero decir cosas que puedan complicar una decisión que yo creo que sería buena del partido, ¿no? Pero yo creo que ha llegado un momento, Jorge, mucha agua ha corrido bajo el puente, muchas cosas han ocurrido, los hechos hablan, ha llegado el momento de desandar el camino recorrido por la Unión Cívica Radical hasta ahora. Y debería la Unión Cívica Radical tomar una decisión que lo reencuentre con su verdadera identidad y con la representación electoral que debe tener. ¿eh? Hoy Cambiemos, Juntos por el Cambio, como se llama, es una expresión de la derecha. Ahí no puede estar la Unión Cívica Radical. No puede estar, porque no es eso la Unión Cívica Radical. ¿Hablaste con alguien del radicalismo para que eso pase? Mm. He hablado, sí, no con dirigentes, bueno, con algunos también, así, que han tenido roles importantes también, porque los partidos políticos no son solo los dirigentes que tienen la mayor presencia mediática, hay muchos dirigentes debajo que son importantes y tienen influencia también sobre Te voy a los nombrar dos afiliados. que hoy, te voy a nombrar dos que hoy en apariencia juegan A ver, para la derecha y que vos y yo conocemos muy bien. Ernesto Sanz, Ángel Rosas. Son dos tipos sí, que no, bueno, son dos tipos que no están en la esfera mediática y por debajo manejan más que el propio Morales, si lo vamos a poner en finos. O exactamente. sea, la gente no lo sabe, pero hoy Ángel Rosas y Sanz manejan más que Morales. Yo no sé qué está haciendo ahora Ángel, pero creo que Ernesto fue uno de los responsables, no solamente de la creación de Cambiemos, porque antes de Cambiemos había otro frente, Y que Ángel se fue llamaba el... UNEN, que era un Ah, acuerdo de radicalismo con el socialismo, con Proyecto Sur, incluso con el GEN, y con Carrió, ¿te acordás? ese frente había salido segundo en el 2013 a nivel nacional, y sin embargo lo destruyeron para crear en el 2015 el Cambiemos. Era un frente de derecha, ¿eh? que reemplazó a un frente de centro izquierda que podría haber reemplazado al gobierno de concepciones progresistas y mucho más eh, conscientes de la importancia del diálogo en política, sobre todo cuando tenés que manejar países difíciles como los nuestros. A ver, Bueno, hay una pero cosa que yo hoy, hay una cosa que es fundamental en esto. Tanto Ángel como Sanz son tipos que armaron UNEN y que armaron Cambiemos en aquel momento. Ángel fue jefe de bloque del Senado de aquel primer Cambiemos, recordémoslo, y sí, Ernesto Sanz se retiró estratégicamente para manejar desde afuera. Y hace algunos meses lo viste a Ernesto Sanz en Mendoza, armando con Cornejo y el embajador de Estados Unidos. ¿Qué es eso sino esto? bueno, yo eso no lo sabía, pero lo que te quiero decir, no, yo creo que esto no es radicalismo. Esto es lo que están Cambiemos, ¿no? O los que están Juntos para el Cambio. Solo nominalmente es radicalismo, solo de nombre.
es radicalismo. Los partidos políticos no se definen por sus banderas, por los colores de su bandera, por el escudo, por la marca. Se definen por las ideas, el sistema de ideas, principios y valores que luego se traducen en programas y en representación social. Y la verdad que lo que hoy está en Cambiemos contradice la historia de la Unión Cívica Radical. Es cierto que ha habido desviaciones en otros momentos, como en este, aunque creo que nunca llegó tan lejos la Unión Cívica Radical. También las hubo en el peronismo, ¿eh? Pero nosotros no habíamos tenido hasta ahora una desviación tan profunda como la que ha sufrido la Unión Cívica Radical. Yo lo dije en su momento, creo que al sepultar, bueno, al terminar con el Frente Amplio UNEN, ¿eh? Le dije, podemos estar haciendo cosas que terminen enterrando a la Unión Cívica Radical. Y yo no sé si no se va a producir eso, si el partido no reacciona al tiempo. Yo creo que estamos a tiempo, pero tiene que empezar a darse un debate ahora. No puede especular, no, después de la segunda vuelta. La segunda vuelta, después de la primera vuelta, ya eso es tarde. Ya eso es tarde. Lo que tenemos que pensar es qué pasa en la segunda vuelta para el país. Y lo que pueda pasar para el país dependerá de quiénes estén en la segunda vuelta. Si nosotros creemos que dos derechas en la segunda vuelta no evitan que en el gobierno que viene se apliquen políticas ultraliberales muy de derecha y pasen cosas complicadas desde el punto de vista social y político, hay que votar en la primera para que a la segunda vuelta no lleguen las dos derechas. No sé si se entiende. Porque además, si Claramente. llegara Bullrich, no le va a ganar. No le va a ganar a Milei. De manera que, si vos crees que no le va a ganar Bullrich y estás preocupado por evitar un triunfo de Milei, bueno, trata de que a la segunda vuelta llegue alguien que le puede ganar a Milei. Yo no quiero personalizarlo. Lo que pasa es que los partidos estos nuevos es difícil recordar los nombres, ¿no? Y Entonces, por ahí si son la Libertad Avanza, centralistas. ¿saben quién es? ¿Eh? Son centralistas, van sobre una persona, los partidos nuevos. Van sobre Bueno, la persona, no sobre las ideas. no, claro, son muy personalistas. Bueno, y yo creo que este es el desafío para la Unión Cívica Radical. Yo sé que es difícil, pero no hay que eludir responsabilidades, porque va a tener que rendir cuentas en algún momento de la historia, ¿eh? Y yo no quiero que a mí me pasen la factura de que no hice todo lo que debía hacer para evitar que en el país nos impusiera un gobierno que yo creo que, lejos de resolver los problemas, los va a complicar y que además, desde el punto de vista partidario, representa un retroceso que pone en peligro su sobrevivencia. A ver, pero en el momento que se va a Carrió, que se baja de la candidatura al Sí. Parnasur, ahí te tenés que dar cuenta que hay algo que ya no es lo que era. Por lo menos yo no soy fanático de Carrió y vos menos, no lo fuimos nunca ninguno de los dos. No, Pero no, en, no, no. pero en este contexto, perdón, tenemos que poner blanco sobre negro. Digo, en provincia de Buenos Más Aires, por valiente, ejemplo. pero a ver, ¿a quién va a votar en la primera vuelta? Esto es lo que yo me pregunto. A ver, hay muchos que dicen, no, lo peor que no puede pasar es que gane Milei. Y dicen así, ¿no es cierto? Bueno, no quiero reproducir las cosas que se dicen por no ser aburrido y por manejarme con cierto decoro. Pero no puede ser que gane en un país, que en el país gane las ideas del señor Milei. Bueno, ¿qué estás dispuesto a hacer para que eso no ocurra? ¿Estás dispuesto a que en la segunda vuelta llegue un partido que le puede ganar? ¿O estás dispuesto a votar a Patricia Bullrich que sabemos que no le va a ganar? Pero además, en el caso de que de ganara, llegarían entre ambos partidos a un acuerdo y no evitaríamos en consecuencia la posibilidad de que siga, de que el gobierno próximo sea, represente las ideas esas que tanta preocupación nos causan. Seamos conscientes con esa preocupación, seamos consecuentes con esa preocupación, quiero decir, y votemos en la primera vuelta para que en la segunda se alejen las posibilidades de que gane las ideas de Milei. Ahora te pregunto, provincia de Buenos Aires, por ejemplo, ¿cómo lo ves? Sí, bueno, yo te voy a decir, mira lo que voy a hacer. Si yo estuviera en la capital, si yo votara en la capital, y muchos radicales me han llamado para decirme que van a votar así, votaría a Leandro. No tengo ninguna duda, tengo mucha más proximidad ideológica. No tengo nada contra Jorge Macri, pero tengo muchas más proximidades ideológicas o programáticas con Leandro, que Aparte, viene del Leandro es radicalismo. radical, vamos, se lo digo toda la vida. Compartimos una Él, cultura común él y se una enoja, ideología. pero yo se lo digo toda la vida. Vos no sos No, peronista, vos sos radical.
claro, claro. Bueno, y yo tampoco soy peronista, soy radical. Por eso no puedo votar. Por ser radical no puedo votar a Juntos por el Cambio. No puedo votar por ser radical a Juntos por el Cambio. Pero bueno, en la provincia de Buenos Aires, ¿cómo votaría en el orden nacional? Más allá de la diferencia que yo pueda tener con Unidad por la Patria, con algunos tengo más, con otros menos. ¿Eh? Ya, no, no, no todos, ni siquiera cuando se trata de un gobierno un partido solo, también hacia dentro del partido hay diferencias. Más allá de las diferencias, estoy mucho más lejos de mi ley, infinitamente más lejos. Son cosas absolutamente antagónicas, muchísimo más lejos de mi ley que de Unidad por la Patria. Y yo sé que mi ley va a llegar a la segunda. Y quiero que a la segunda vuelta llegue una fuerza que le pueda ganar a mi ley. Entonces voy a votar a Sergio Massa. Y en la ¿Provincia? provincia de Buenos Aires yo no tengo diferencias, casi te diría, con la gestión de Kicillof, que le tocó también gobernar. Si el país que tuvo que gobernar Alberto fue un país lleno de problemas y de dificultades, con una oposición muy poco colaborativa también, que trataba de sacar rédito de las dificultades de la pandemia, por ejemplo. Bueno, ¿qué te parece que le pasó a Kicillof? Exactamente lo mismo, y a todos y cada uno de los gobernadores intendentes tuvieron que manejarse en un momento muy difícil, y yo creo que la verdad que ha piloteado bien la provincia de Buenos Aires. Espero que lo sigan acompañando en la próxima elección, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, a Kicillof. Yo voy a votar así, y muchos radicales me dicen eso. Lo que no sé qué decidirá el partido, porque yo sé que es una decisión difícil y muy dura, ¿eh? Pero hay algunos que no toman esa decisión porque en el fondo están de acuerdo con que el próximo gobierno sea de derecha, incluso dura, por no decirlo de otra manera, ¿no? Yo no quiero ser agorero tampoco, pero hay otros radicales que creen que por disciplina partidaria, no sé cómo llamarlo, tienen que perseverar en el error. No, yo eso no lo creo, no, no lo creo. Es un error que nos puede llevar a la disolución no solo del radicalismo, sino del país Pero, como tal. a ver, mira, imagínate, una persona que se maneja con estas ideas. La justicia social es una aberración conceptual, y lo dice con orgullo. Una persona que cree que la única libertad es la libertad económica. Las demás no son libertades, o mejor dicho, si no hay libertad económica, no hay libertad. Si no sos neoliberal, no sos un hombre que respetas la libertad. Una persona que dice que el adversario es un parásito, un inútil, una rata, un delincuente. Yo creo que no tiene la menor idea de lo que es gobernar, de la importancia que tiene tener más o menos una relación más o menos civilizada con el adversario. Una persona que dice que las virtudes del ciudadano, aunque parezca casi una contradicción, son el egoísmo, ¿eh? el pensar en su solución, desentendiéndose de lo social. Una persona que dice que el individualismo es el sujeto, que el individualista es el sujeto que contribuye al crecimiento de un país. Una persona que dice que el desinterés y la indiferencia frente al prójimo es lo que necesita un país para poder progresar. ¿Vos te imaginas un gobierno conducido por personas que piensan así y que además promueven sentimientos de bronca, de rencor hacia el que piensa distinto? ¿Cómo puede decir alguien semejante cosa si no es movido por el odio? A mí no me mueve el odio político. A mí me alcanza con las ideas. Y ni me siento dueño de la verdad. Pero bueno, mientras nosotros no nos demos cuenta de que estos no son los valores más adecuados, no solamente para la convivencia democrática. Guarda, Jorgito, la convivencia democrática se pone en riesgo, se puede poner en riesgo, sino que no son los valores más adecuados para poder resolver los problemas sociales que se generan. ¿Eh? Para poder resolver Y nuestra vida de cara a lo que viene, no son las sí, condiciones exacto. Y adecuadas. claro, porque esto puede generar, bueno, no quiero decirlo porque reitero, no quiero ser agorero, yo creo que es una de las elecciones A ver, Ricardo, estamos más teniendo dramáticas. saqueos en Argentina. ¿Eh? Estamos teniendo saqueos organizados en Argentina. Los últimos 3 días tuvimos saqueos organizados. Organizados. Claro que Bueno, sí. siempre han sido organizados. Lo que pasa es que se aprovechan de un clima social
que es permeable a la movilización de aquellos que no lo hacen con una tampoco finalidad política, no partidaria, pero que siempre ha habido. Este tipo de fenómenos se dan siempre a partir de una decisión de ciertos sectores de generar, bueno, este tipo de episodios, se organizan. De ciertos sectores políticos y ciertos sectores económicos y mediáticos. No es solo la política la que está acá, ¿eh? Acá hay No, otro tipo de factores de poder, ¿eh? la economía es lo que manda en el fondo, ¿no? La economía es lo que manda, no para todos, pero es muy difícil defender valores. Yo creo que lo que más defendemos, los que más defienden los valores de la democracia y la república, en serio, son los sectores que tienen más dificultades. Cuando los sectores que están hipersatisfechos, digamos, ven agredidos sus intereses, son capaces de sacrificar esos valores fundamentales de la república y la democracia. Eso lo demuestra la historia, ¿no? No es que sea una teoría mía, una arbitrariedad mía, ¿no? Bueno, Ricardo, me queda poquito tiempo. ¿Qué no te Sí. pregunté y cerrá como vos quieras? No, yo digo esto nada más. Primero, tengamos en cuenta que el alcance, el significado que tiene esta elección. ¿Qué es lo que puede ganar? Reflexionemos acerca de cuáles pueden ser las consecuencias de un gobierno que defiende ideas como las que defiende la libertad avanza, cuáles pueden ser las consecuencias de un señor que gobernaría con sentimientos como los que parecen que tiene candidatos de libertad avanza, eh, y qué puede pasar con políticas ortodoxas fundadas en la idea de que el salve sí que pueda, ¿no? El neoliberalismo que en el mundo está siendo puesto en cuestión, este señor, ¿qué nos puede pasar con una suerte de bolsonarización de la Argentina, una suerte de trumpetización de la Argentina? ¿Eh? Va a ser muy grave, muy grave, muy grave. Y que reflexionemos mucho de si les preocupa, que sean consecuentes y que tengan coraje y que decidan entonces en la primera vuelta, ¿eh? En función de estas preocupaciones, y que traten de evitar que a la primera vuelta llegue una fuerza de derecha, otra fuerza de derecha, la de Bullrich y la de este hombre Milei. Bullrich no le puede ganar, pero además si pudiera ganarle, aunque en teoría pudiera ganarle, no va a haber diferencia en el tipo de gobierno que se va a conformar. Entonces, bueno, tratemos de que hacer ahora, la primera vuelta, las cosas para que Absolutamente. lleguen. Bueno, Ricardo, te agradezco infinitamente las No, gracias palabras. a vos, Me Jorge. quedo con el amor que te tengo y lo mucho que me has enseñado en todos estos años. Gracias por Pero, entender que en la diferencia hay algo enriquecedor y me enseñaste que se puede construir desde la diferencia. Eso es algo que yo aprendí con vos y lo quiero decir públicamente. Jesucristo viejo, muchísimas gracias a vos y te felicito. Te Que, felicito en serio y a tu disposición. que Dios te bendiga y gracias por todo lo que haces por mí. Beso grandote.